Tipos de pruebas. A la hora de diseñar los exámenes, podemos redactar elementos discretos o pedir a los alumnos que se impliquen en un uso más integrador del lenguaje. Los exámenes de elementos discretos consisten en evaluar solo una cosa a la vez, mientras que los exámenes integradores consisten en pedir a los alumnos que utilicen una variedad de lenguaje y habilidades para completar una tarea con éxito. Un examen directo es aquel que pide a los alumnos que hagan algo con el lenguaje. Los elementos de los exámenes directos son casi siempre integradores. Los elementos del examen directo son los que ponen a prueba el conocimiento de la lengua por parte de los alumnos en lugar de que la utilicen. Los elementos del examen indirecto pueden centrarse, por ejemplo, en la colocación de palabras o en el uso correcto de los verbos modales. Mientras que los elementos del examen indirecto están más relacionados con el estudio, es decir, con la construcción del lenguaje. Elementos del examen indirecto. Hay muchas formas diferentes de poner a prueba los conocimientos de los alumnos sobre la construcción de la lengua. 1. Opción múltiple. Las preguntas de opción múltiple son aquellas en las que se da a los alumnos alternativas para elegir. A veces se indica a los alumnos que elijan la respuesta correcta porque solo es posible una respuesta, pero a veces, en cambio, se les puede decir que elijan la mejor respuesta porque, aunque haya más de una posible, una se destaca como la más adecuada. 2. Ejercicio de rellenar los espacios en blanco. Esta es una forma muy común de prueba indirecta que consiste en que el examinado escriba una palabra en un hueco de una frase o párrafo. Tendremos que ser conscientes de las diferentes respuestas que podemos aceptar. También hacen que la calificación sea un poco más compleja, aunque podemos diseñar hojas de respuestas en las que los alumnos solo tengan que escribir la palabra requerida con diferentes letras. 3. Transformación. En los elementos de transformación se pide a los alumnos que cambien la forma de las palabras y frases para demostrar su conocimiento de la sintaxis y la gramática de las palabras. Una variación de esta técnica está diseñada para centrarse más exactamente en la gramática de las palabras. Elementos del examen directo. En los elementos de la prueba directa, pedimos a los alumnos que vean el lenguaje para hacer algo en lugar de solo evaluar su conocimiento de cómo funciona el lenguaje en sí. Podemos pedir a nuestros alumnos que escriban instrucciones para una tarea sencilla, como el uso de una máquina expendedora, o que hagan una mini presentación. No hay un límite real a los tipos de tareas que podemos pedir a los estudiantes que realicen. La siguiente lista ofrece algunas posibilidades. 1. Comprensión lectora. Muchos textos de lectura y escucha son una mezcla de pruebas directas e indirectas. Podemos plantear a los alumnos preguntas directas sobre el lenguaje o sobre el texto, así como poner a prueba su comprensión global. 2. Comprensión escrita. Las pruebas discretas de escritura
pueden consistir en hacer que los alumnos escriban folletos basados en la información proporcionada en un texto de acompañamiento, o hacer que escriban composiciones como ensayos narrativos y discursivos. Podemos pedir a los alumnos que escriban cartas transaccionales, es decir, cartas de respuesta a un anuncio o a algo que hayan leído en el periódico, etc. 3. Expresión oral. Podemos entrevistar a los alumnos o ponerlos en parejas y pedirles que realicen una serie de tareas. Podemos pedirles que discutan similitudes y diferencias entre dos fotografías, que discutan cómo amueblar una habitación o que hablen de cualquier otro tema que seleccionamos para ellos. A la hora de diseñar los elementos de las pruebas directas para nuestros alumnos, debemos recordar dos hechos cruciales. El primero es que los exámenes directos deben tener elementos que se parezcan al tipo de tareas que los alumnos han practicado en sus clases. En otras palabras, no tiene sentido dar a los alumnos tareas que, por ser desconocidas, les confundan. El resultado será que los alumnos no podrán demostrar adecuadamente su capacidad para utilizar la lengua, lo que hará que el examen carezca de valor. Los elementos del examen directo son mucho más difíciles de calificar que los indirectos. Esto se debe a que nuestra respuesta a una pieza escrita o hablada será casi con toda seguridad muy subjetiva, a menos que hagamos algo para modificar esta subjetividad.